pensemos dos veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en América Latina. Estos son los hechos. Sigue siendo alarmante el éxodo masivo de venezolanos. Esta situación ha llevado a varios gobiernos de la región a tomar medidas para hacer frente a una crisis humanitaria. Ecuador y Perú anuncian un paquete de medidas para quienes quieran ingresar a sus países, entre ellas solicitar un pasaporte. Desde este día sábado próximo, exigirá que todas las personas que entren al Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte. A partir de las 00 horas del día sábado 25 de agosto, se va a solicitar la presentación del pasaporte a todas aquellas personas que ingresan a nuestro país. Frente a eso hay un gran debate. Las medidas adoptadas son discriminatorias, violatorias de los derechos humanos, como denuncian quienes las rechazan, o se deben aumentar ese tipo de determinaciones por parte de los gobiernos, por parte de los países a donde están llegando los venezolanos en cifras récord. Estas decisiones de países como Ecuador y Perú realmente van a lograr hacer frente a la diáspora venezolana. ¿Qué va a pasar con las personas que no tienen el dinero para obtener un pasaporte? Un documento tan difícil de conseguir en Venezuela. ¿Qué otras alternativas podrían adoptar los gobiernos de la región frente a esa crisis humanitaria? Y lo más importante, ¿qué va a pasar con Colombia? Porque es ahí donde se va a crear el hueco de botella, donde los venezolanos van a quedar reprimidos, represados en el país. Con este tema comenzamos. Bienvenidos. Tensa la situación migratoria en las fronteras de varios países de América Latina. Sin duda puede haber sido el fin de semana más difícil para los venezolanos. Miles de ellos siguen intentando cruzar la línea limítrofe de territorios como Colombia, Ecuador, Perú o Brasil, huyendo de una grave crisis que vive el país. Esta ola masiva de ciudadanos ha llevado a varios gobiernos de la región a adoptar medidas con el objetivo de regularizar la situación, las más recientes tomadas por los gobiernos de Ecuador y Perú. El gobierno del presidente Lenín Moreno confirmó que frente a este flujo masivo exigirán pasaporte a venezolanos que quieran ingresar al país. Una medida que, según el ministro del Interior, Mauro Toscanini, busca combatir los delitos de trata y tráfico de personas. Y en línea con su lucha frontal contra los delitos como la trata y tráfico de personas, desde este día sábado próximo exigirá que todas las personas que entren al Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte. Al mismo tiempo, exhortamos al gobierno venezolano para que de una vez haga todos los esfuerzos políticos y sobre todo sociales con el fin de que sus ciudadanos no tengan que pasar por la muy difícil situación de dejar su país y buscar un mejor destino lejos de sus seres queridos. Hasta este 16 de agosto, los venezolanos solo necesitaban presentar su documento de identidad en esos puntos de ingreso. Allí recibían una carta andina que les permitía circular libremente por el territorio ecuatoriano. Esta decisión, que ha generado controversia, surge luego de que el pasado 8 de agosto el gobierno de Ecuador declaró un estado de emergencia institucional en todas las dependencias de movilidad humana en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro, en el norte y sur del país, para prestar atención al arribo de venezolanos a estas zonas. Y a la decisión adoptada por Ecuador, pues se suma la del gobierno peruano, que anuncia que el país también pedirá pasaportes a los venezolanos a partir del 25 de agosto, quienes deseen ingresar a su territorio. Esta decisión no solo afectará a los niños y adolescentes que viajan con sus padres y puedan cruzar sin pasaporte. El gobierno de Martín Vizcarra explicó que el documento proveerá a la policía de un registro adecuado de huellas dactilares y de fotografías. Se va a solicitar la presentación del pasaporte a todas aquellas personas que ingresan a nuestro país por las fronteras y que deban ser registradas en los puestos de control de migraciones. Aquí no hay ninguna actitud hostil, discriminatoria, de persecución, de autoritarismo o de militarismo o de un estado policíaco. Aquí lo que nosotros estamos deseando es identificar plenamente a cada ciudadano que ingresa a nuestro país. Nos acompaña Óscar Pérez, él es presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, y también está con nosotros Daniel Carvajal, colaborador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, nos acompaña desde Medellín, Colombia. Gracias por estar con nosotros. Señor Pérez,
¿son válidas? ¿Son, no por decir justas, pero son buenas? ¿Es una buena táctica, una buena estrategia de estos gobiernos pedir pasaportes a los venezolanos en este momento? Bienvenido. Sí, hola, buenas noches, Andrea, y a todos los que a esta hora nos ven y escuchan a través de NTN 24. Bueno, definitivamente es algo que nos genera muchísima preocupación, dejando bien en claro que entendemos la naturaleza que pueda llevar al gobierno peruano a adoptar este tipo de medidas en la búsqueda de garantizar la seguridad y el orden interno acá en el Perú. Pero reitero, nos genera muchísima preocupación, pues para nadie es un secreto que tramitar en este momento un pasaporte en Venezuela se ha convertido en un verdadero drama. Tener un pasaporte es un privilegio en nuestro país, además que pudiese ser considerado un artículo de lujo, por el cual hay que pagar entre $1,000 a $5,000 para llegar finalmente a tenerlo en un país en donde el salario básico mensual no supera los $5 y en donde cada vez se agudiza más la crisis económica y humanitaria en general. Yo estoy convencido de que este tipo de medidas no va a detener en absoluto el éxodo masivo de venezolanos hacia los países de la región, menos con la puesta en marcha de estas irresponsables medidas económicas que se acaban de comenzar a ejecutar a partir del día lunes pasado, y que va a acentuarse la crisis, y esto va a generar que muchísimos más venezolanos con pasaporte, sin pasaporte, con cédula, sin cédula, salgan en búsqueda de oportunidades, de comida, de medicina, de tratamientos médicos, y escapando de esta tragedia que se vive en Venezuela. Daniel Carvajal, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Usted está a favor o en contra de estas medidas que están tomando países como Ecuador y Perú frente a la entrada de venezolanos? ¿Sí al pasaporte? Creo que es una decisión muy compleja. Va a poner a los venezolanos migrantes en una situación mucho más compleja de la que tienen actualmente. Adicionalmente, no va a ser suficiente implementar una medida de entrada como el pasaporte para contener la gran cantidad de migrantes que está llegando a estos países del Cono Sur. Considero que además se refleja una tensión entre el derecho que tiene cada estado de determinar bajo qué condiciones va a ingresar una persona a su territorio y los derechos humanos de estas personas que en muchos casos calificamos como migrantes, pero que tienden a ser más bien refugiados. Desde el derecho internacional hay una distinción relativamente fácil entre el refugiado y el migrante. El migrante es quien se traslada de un territorio a otro de forma voluntaria y libre, y yo no creo que una persona que camine por días atravesando fronteras y arriesgando su vida lo haga de forma voluntaria y libre, lo hace huyendo de unas situaciones de vida muy complejas, y creo que la situación de al menos esta última oleada migratoria de ciudadanos venezolanos se ajusta más bien a la definición de refugiado, que son sujetos de protección internacional de acuerdo a distintos convenios y tratados internacionales que ha suscrito Colombia, Perú y Ecuador. Ahora, lo que pasa es que estamos aquí hablando de una crisis sin precedente. Hay quienes dicen que esto está igualando o ya sobrepasa la crisis humanitaria, que es de mayores proporciones que, por ejemplo, los refugiados o los inmigrantes en Siria, en lo que ha pasado con Europa del Este recibiendo a este tipo de refugiados. Porque estamos hablando de números récords, es decir, Ecuador y Perú sobre todo toman esta decisión luego de recibir cifras récord en un día. En un día de la semana pasada, Perú recibió 5.200 venezolanos en un día. Ecuador recibió 2.200 venezolanos en un día. Eso nunca había pasado en la historia, ni de estos países, ni el movimiento de los venezolanos en la historia de América Latina. Había en el 2015, también tenemos cifras de Migración Colombia, de alrededor de 250.000 extranjeros en Colombia. Y a hoy, al 2018, hablamos solamente de casi 1 millón de venezolanos en Colombia. Esta crisis, si lo podemos ver también en mapas, en números, ha llevado a millones de personas a emigrar de Venezuela. Y esas cifras en América Latina denotan el alarmante éxodo, porque yo les hablaba solo de un día. Veamos cómo está en los últimos meses, por ejemplo. De acuerdo a cifras migratorias de Colombia, sigue siendo uno de los principales destinos elegidos por los venezolanos. Se estima alrededor de 1.500.000 personas están en territorio nacional. En Ecuador hay cerca de 500.000 ciudadanos, 400.000 en Perú, cerca de 300.000 en Argentina. También han llegado a Panamá. Los que tienen un poco más de dinero están tratando de llegar hasta Estados Unidos
cruzando Centroamérica. Es decir, es una cuestión, señor Oscar, de mayores proporciones que lo que, por ejemplo, pudiera estar viviendo la gente en Siria. Así lo está determinando ya la ONU, lo está diciendo diferentes ACNUR, por ejemplo, en cuestión de refugiados. La situación es, está un país entre la espada y la pared, porque aunque esté determinado a recibirlos de una forma, pues no hay ni comida, no hay ni salud, no hay ni empleo para tanta gente, señor Pérez. Sí, realmente es un drama y eso, como lo he venido manifestando en los últimos días y ayer se lo reiteré al vicecanciller peruano, tiene que ser visto no de una manera aislada. Esto se tiene que ver desde el ámbito de toda la región con una visión mucho más amplia y creo que las decisiones, y esto lo digo muy respetuosamente, las decisiones que se vayan a tomar en lo sucesivo sobre esta materia tienen que ser definitivamente coordinadas entre todos los países de la región. Yo decía algo ayer, ciertamente el Perú acaba de aplicar estas medidas restrictivas, pero es el último en aplicarlas, ya lo había hecho Brasil, Chile, Argentina, recientemente Ecuador, ahora lo hace Perú, o sea que en definitiva se tiene que buscar un mecanismo que permita la coordinación de todo este desplazamiento de ciudadanos venezolanos que no lo va a detener absolutamente nada, Andrea. Mira, se pueden tomar 1001 decisiones, pero los venezolanos no están migrando, los venezolanos están escapando, huyendo de un verdadero drama en donde ya es recurrente ver cómo un venezolano se desvanece en plena vía pública y muere por hambre o por algún tipo de enfermedad que no ha tenido tratamiento. Y alguien me preguntaba ayer que si estas medidas restrictivas van a acabar con el problema o van a disminuir, van a lograr que se disminuya el éxodo masivo de venezolanos hacia países de la región, y le dije que no, por el contrario se va a generar un problema adicional, y eso es evidente, de gente ingresando irregularmente a territorios de otras naciones, con lo cual se pudiese perder hasta el control de esta masa humana, y lo he ratificado. La única medida o lo único que puede frenar este éxodo masivo de venezolanos es definitivamente la salida de Nicolás Maduro del poder. De resto, absolutamente nada va a detener este éxodo de venezolanos. Daniel, hay que enfrentarlo regionalmente y lo ha dicho el canciller colombiano el día de hoy en una entrevista con la AFM, cuando dice que ellos están pidiendo justamente esa reunión de urgencia ante la OEA porque es imposible que los países tomen en estos momentos, aunque es respetuoso de eso, cada uno decisiones unilaterales sin tener en cuenta lo que está sucediendo en el sentido macro en América Latina. Enfrentarlo regionalmente, ¿qué significa? Es decir, ¿podemos poner de acuerdo a todos los países, por empezar de Sudamérica, para darle la cara a esta situación, para no darle la espalda a los venezolanos que están saliendo del país? Es sumamente complejo. Cada estado tiene intereses, digamos, y tiene que diseñar también su política interna. Recibir migrantes no es políticamente rentable y muchos políticos así lo reconocen. Quizás la narrativa se queda por un lado, pero los hechos van hacia otra dirección. Lo que sí es cierto es que el abordaje de este fenómeno debe ser regional. Debe ser regional porque medidas como las que toma Perú y Ecuador afectan directamente a Colombia. Y afectan a Colombia porque esos migrantes que en principio no tenían vocación de permanencia en territorio colombiano, sino que utilizaban a Colombia como un paso, actualmente pueden estar considerando quedarse en Colombia, ya que Colombia ha tenido una política migratoria un poquito más benévola que la que actualmente tiene Ecuador y Perú. También está con nosotros Edgar Alan Niño, él es politólogo, profesor de la Universidad de Pamplona en Cúcuta, nos acompaña desde Colombia. Edgar, bienvenido y gracias por acompañarnos. Andrea, buenas tardes y es un gusto estar con ustedes. ¿Una decisión favorable, válida? ¿Se debe hacer esto en estos momentos, pedirles pasaportes de entrada a los venezolanos a los diferentes países? Bueno, Andrea, la situación es la siguiente. Todos los países tienen un orden y ese orden no se puede cambiar simplemente por medidas unilaterales, en este caso de Venezuela, que ha generado todo este problema a nivel regional. Los países tienen derecho a pedir pasaporte, los países tienen derecho a hacer sus controles migratorios,
porque ellos deben cuidar de lo que está pasando al interior. Es decir, estamos hablando de una situación de salud, de una situación de empleo y de una situación cultural que puede desencadenar problemas como el que ya se vio en Brasil. Cualquier medida cautelar para tratar de evitar conflictos, pues es válida y, como lo decían en el hermano país de Perú, se necesita saber quién es el que está ingresando a cada uno de los países. Eso desde la óptica del orden regional. Pero si miramos la otra óptica, la óptica que es más difícil, la óptica humanitaria, pues indudablemente estoy de acuerdo con algunos de los compañeros de Venezuela que dicen que este problema se debe tratar de manera regional. Lo increíble es que miramos este problema como un problema de bloque regional sin el protagonista principal, que es Venezuela. Es decir, el papel de la Cancillería venezolana, la voluntad de generar una solución inmediata que no sea con el pasaporte, que sea con otro tipo de documentos, no se ve a la vista. Y los que están sufriendo las consecuencias son los habitantes venezolanos y aquellos habitantes de los otros países que sienten un temor de ser invadidos socialmente, de perder oportunidades, porque usted sabe, Andrea, en cada uno de nuestros países todavía tenemos necesidades, no somos países lo suficientemente pudientes como para solucionar los problemas de los demás. Entonces ahí es donde se necesita, primero, la ayuda internacional y segundo, que necesariamente la principal causa de este problema participe desde la parte diplomática. Claro, señor Edgar, pero teniendo en cuenta que estas decisiones que van a tomar o que están tomando ya Ecuador y pues Perú lo va a hacer el próximo sábado, ya vamos a ver, pues incluso en Brasil han militarizado esa frontera. Al final, el mayor perjudicado termina siendo en Colombia por ese represamiento que ya está sucediendo en el puente Rumichaca en Ecuador de los migrantes venezolanos. El más afectado va a terminar siendo Colombia, de lo que ya lo estaba. Entonces, si no se pone de acuerdo con sus otros gobiernos, va a quedar solo Colombia recibiendo a los venezolanos y el resto dándoles la espalda. ¿Esa es la lectura? Bueno, yo creo que muchos pudiesen quedarse en Colombia, Andrea. Sin embargo, muchas de esas personas que en este momento están tratando de escapar de la crisis en Venezuela, lo hacen porque pretenden reagruparse, en el caso del Perú, con algunos de sus familiares, papá o mamá, hijos, que están acá, ya tienen tiempo, se han establecido, han regularizado su situación migratoria y están apostando al reagrupamiento familiar. Por eso te digo que, si bien es cierto, algunos pudiesen quedarse en Colombia, otros, independientemente de cualquier postura o política soberana, restrictiva en esta materia, van a llegar al territorio porque primero están escapando de este drama que tenemos en Venezuela, pero en segundo lugar van al reencuentro, al reagrupamiento con sus seres queridos que ya se encuentran acá. Vamos a una pausa, no sin antes quiero invitarlos a responder a ustedes la pregunta de hoy en nuestra cuenta en Twitter, en @NTN24Zoom. ¿Usted está de acuerdo con que Perú y Ecuador exijan pasaporte a los inmigrantes venezolanos? El hashtag de hoy es Zoom Venezolanos. También lo pueden hacer a mi cuenta @AndreBernal26. Debatimos hoy en Zoom a la noticia la exigencia del gobierno de Ecuador y del Perú de exigir pasaporte a los migrantes venezolanos que pretenden pues entrar al país. ¿Cómo va a afectar esto a la región? Hablamos también de esta crisis humanitaria que, según ya datos de la ONU, pues sobrepasa la crisis, por ejemplo, en Siria. Son miles, ya millones de venezolanos que han salido de su país. Y esas decisiones de Ecuador y Colombia tomaron por sorpresa a cientos de venezolanos quienes ya habían comenzado el viaje cuando supieron de la nueva medida migratoria, sobre todo en Ecuador. Según algunos de ellos, conseguir un pasaporte en Venezuela es casi imposible. Sí, ya eso es como última opción, pues estamos haciendo todo legal porque como estamos entrando a un país que no nos pertenece, pues estamos tratando de hacer todas las reglas. Más que todo por mis hijos, pues es que me salí del país. No vengo a molestar a tu país. Quisiera que me ayudes. Ayúdame, soy padre. Testimonios de venezolanos en Ecuador. Veíamos a uno en el puente Rumichaca y otros dos en una reunión que tuvo con el presidente Lenín Moreno.
donde a veces es difícil entender, Edgar, cuando se toma una decisión como estas, porque estaban en una reunión con el presidente Lenín Moreno, un grupo de venezolanos, y luego de esta reunión sale el ministro de Interior a decir que se va a pedir pasaporte a los venezolanos. El argumento, sin duda, es para combatir pues, la trata de personas, dice el gobierno ecuatoriano, para ayudar a la seguridad. ¿Esto sí aporta? Es decir, pedirle un pasaporte a un venezolano que además no puede conseguir el pasaporte, porque todos sabemos lo complejo. Primero, que no lo hay, es decir, no hay pasaportes, no se están tramitando. Segundo, veíamos con lo que nos decía Daniel de cuál es el costo de un pasaporte para un venezolano. Imagínese uno que viene desde Cúcuta caminando muchas veces hasta la frontera con Perú o con Ecuador, no va a tener esos $5.000 para un pasaporte. Entonces, ¿el argumento es válido para proteger la seguridad del país? Bueno, yo pienso que no es válido. Es decir, hay que buscar otras alternativas que no sean el pasaporte y tratar de buscar una estadía temporal de 2, 3 meses mientras los venezolanos pueden resolver su situación. Ahora, no se descarta que ellos tengan que regresar a su país porque sencillamente un país u otro no puede sostener esa carga tanto laboral como esa carga en materia de salud. Es que, Andrea, los problemas de salud son muy graves. En Cúcuta, que es una ciudad fronteriza de la cual conozco muy bien porque vivo acá, el hospital ya no da abasto. Nacen más niños venezolanos que niños colombianos. Y cuando se les trata de dar una ayuda, por ejemplo, hoy fue multado un señor porque simplemente los estaba transportando para que no tuvieran que dar esas largas caminatas. Entonces, la salida no es pedirles pasaporte, la salida es crear un documento. Acá se ha intentado con ese documento, pero los venezolanos entran y salen todos los días, es decir, trabajan en Cúcuta, se rebuscan, van y duermen en Venezuela y vuelven otra vez. Es decir, no hay una solución de fondo, sino son soluciones temporales, paños de agua tibia, y la comunidad internacional tiene que reaccionar, porque este no puede ser un problema solo de Colombia o solo de Ecuador o solo de Perú. La solución no está en estos momentos en pedir pasaporte, sino se debe buscar una solución transitoria mientras se legaliza la estadía de los venezolanos. Ahora, ¿qué tipo de venezolanos están llegando? Hay algunos que sí tienen familiares que les pueden colaborar en esos países, pero hay otros que no saben ni para dónde van, ni qué van a hacer, ni cómo van a sostenerse, y eso los puede llevar a que cometan arbitrariedades, a que cometan infracciones, y a eso es a lo que le temen los países. Entonces hay que buscar una solución inmediata, transitoria, que trate de dar normalidad a esta situación. Ahora, Daniel, y con todo el respeto para Edgar y nuestros invitados, todos hablan de eso, una decisión transitoria, una decisión que tenga que tomarse ya, pero yo sí quiero saber si aquí tenemos la solución o quién la tiene. ¿Cuál es esa decisión transitoria, Daniel? Andrea, hay que decir que el fenómeno migratorio no solamente es de venezolanos a Colombia, hay un fenómeno migratorio mundial. Y es tan antiguo como la humanidad, es decir, no es un fenómeno nuevo, algo que nunca hayamos visto. Es inédito en términos de que son venezolanos llegando a Colombia, pero nadie en el mundo tiene la solución inmediata para un fenómeno migratorio. Estamos en un proceso de aprendizaje. Lo que está muy claro es que las medidas restrictivas no son efectivas. Y lo que hacen es impulsar al migrante, que no va a dejar de migrar porque le pidan pasaporte, lo va a impulsar a la irregularidad migratoria, que es lo que ningún país quiere. Lo que debe hacerse es facilitar el proceso de integración del migrante, y eso tiene varias medidas. Una medida debe ser, en primer término, desde el Estado promover la recepción al otro, no verlo como una amenaza, no verlo como el que le va a quitar el trabajo al otro, no verlo como el criminal, sino verlo como otra persona que está en situación de necesidad. Otra medida puede ser estudiar a fondo desde el punto de vista científico si realmente la migración es mala. Hay muchos estudios que ha hecho el Instituto de Migración en los Estados Unidos, en Washington, que establece muy claramente que la migración no tiene efectos visibles sobre la criminalidad o la pérdida de trabajos. Al contrario, genera bienestar para todos. Hay una matriz de opinión muy clara, no solamente aquí en Colombia, sino también en Perú, Ecuador, Chile y otros países del mundo, que ven a la migración como una amenaza. Y yo creo que el primer paso debe ser
no ver al migrante como una amenaza, sino verlo como una persona que tiene las mismas necesidades que tenemos nosotros. En medio de esta crisis, Daniel, de esta crisis humanitaria por la llegada masiva de migrantes venezolanos a países de América Latina, pues la ONU ha pedido un trato digno para los ciudadanos venezolanos que huyen del país. Escuchemos. También entendemos que cuando tienes un flujo masivo de población se crean tensiones en las comunidades de acogida y es importante que sus necesidades también sean atendidas. Es importante que aquellos que escapan de la violencia y que aquellos que huyen para salvar sus vidas reciban sus derechos y sean tratados con dignidad. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró también que las medidas adoptadas por su gobierno no tienen como objetivo vulnerar los derechos de los venezolanos. Hemos reclamado la muy preocupante situación social por la que debe estar pasando Venezuela. Si más de 2 millones de personas han salido, es porque definitivamente no están sintiendo cómodos en su suelo. Somos un país con dificultades, algunas decisiones habrá que tomar, pero jamás decisiones que vulneren los derechos de todos ustedes. Ahora, lo que pasa es que también hay una cosa, lo que diga el presidente Lenín Moreno y otra también lo que pasa a Óscar Pérez en las fronteras. Esta mañana entrevistábamos en radio a muchas personas que estaban pues llevan 3, 4 días tratando de entrar a Ecuador y decían, nosotros sí tenemos pasaportes, se van a vencer en enero los pasaportes, pero aún así no nos dejan pasar. Entonces, la angustia para ese venezolano pues se acentúa sin saber cuál va a ser su destino. Al final, ¿qué terminan haciendo, Óscar? Quedándose ahí, haciendo un campamento, como el caso de Brasil, que es terrible lo sucedido, ya lo vamos a mostrar en un informe en Brasil, o volviendo a Colombia, o lo pongo más allá. ¿Hay quienes realmente se dan por vencidos y terminan volviendo a su país? No, bien lo decía Daniel de manera muy acertada, el que va a migrar y ya ha decidido escapar de esa tragedia, no lo va a detener absolutamente nada. Y entonces lo que terminarían es ingresando de manera irregular a territorios de otros países, lo cual obviamente agravaría un poco más la ya existente situación. Por eso que sí creemos nosotros que se deben ir ya buscando algunas soluciones a algunos casos particulares, mientras de una vez por todas se discute qué es lo que en definitiva se debe hacer, y es por eso que nosotros hemos solicitado formalmente al canciller peruano Néstor Popolizio, apelando a la visión humanista con la cual siempre ha manejado estos temas, a que se permita el ingreso a territorio peruano con cédula de identidad a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres gestantes, enfermos crónicos y cónyuges de ciudadanos o ciudadanas venezolanas que ya se encuentren en territorio peruano, que ya hayan regularizado su situación migratoria y estén apostando en este momento al reagrupamiento familiar. Yo lo que creo es que estamos en vísperas de una situación muy compleja en las fronteras de todos estos países, en los puntos de control migratorio, pues apenas se están comenzando a aplicar estas medidas. Tan solo ayer comenzaron a entrar en rigor las nuevas políticas económicas en Venezuela, que van a ser un gran detonante para que muchísimos más venezolanos sigan escapando de la crisis de nuestro país, y en definitiva que hay que dar una gran discusión regional. Creemos que la OEA con urgencia tiene que ver este tema, incluso la ONU, porque esto se puede incluso escapar de las manos de muchísimos de los países que están involucrados. Quiero saludar también en Ecuador a Rodrigo Varela, él es director general tutelar de la Defensoría del Pueblo. Señor Varela, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Como director general tutelar de la Defensoría del Pueblo, es un placer estar presente en este programa. A usted mil gracias, porque la Defensoría del Pueblo ha sido muy fuerte en poner su voz y su contra de la decisión del gobierno frente a pedirles pasaporte a los venezolanos. ¿Por qué ustedes no están de acuerdo con la medida implementada por el gobierno? Nosotros como Defensoría del Pueblo consideramos que estas medidas son restrictivas para el ejercicio al derecho humano de la movilidad humana, que se encuentra garantizado en la Constitución y también en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Consideramos que esta medida
de exigir que únicamente con el pasaporte puedan ingresar al territorio ecuatoriano es una medida desproporcional e implica un retroceso en el ejercicio de los derechos. Por esa razón, nosotros hemos presentado esta medida cautelar con el objetivo de que la justicia constitucional emita medidas pertinentes para que realmente se garanticen los derechos de la población venezolana que se encuentra dentro del territorio ecuatoriano y aquella que aún no logra ingresar al territorio ecuatoriano. Lastimosamente, la unidad judicial, la jueza, se ha demorado tanto y nos ha puesto recién para este viernes próximo la audiencia de medidas cautelares, sin considerar que la misma ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional establece que cuando el caso es urgente deben adoptarse inmediatamente estas medidas, que implicaba que no era necesario convocar a una audiencia, sino que pudo realmente establecer ciertas medidas que permitan garantizar los derechos y que no se les vulnere. Señor Varela, ¿se están violando las leyes, la Constitución que permiten la libre circulación a ciudadanos sudamericanos? Efectivamente, la Constitución, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pero también las recomendaciones que ya ha realizado la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a este tema específico por la crisis humanitaria que vive la población venezolana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue muy específica al exhortar a los estados de la región, y eso implica Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, todos los estados suramericanos e incluso los centroamericanos, de que deben establecer medidas que garanticen efectivamente a la población venezolana por la crisis que están viviendo en este momento. Y no solo eso, también el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares realizó observaciones al Estado ecuatoriano específicas, donde le dijo que adopte medidas que faciliten la regularización de personas que no provienen de países del Mercosur, en particular de África y Asia, y así como otras en contextos de vulnerabilidad, como el caso de venezolanos. Y le dijo que, por ejemplo, puede adoptar medidas como entregar visas humanitarias que realmente garanticen los derechos de esta población. Edgar, cuando Rodrigo habla de visas humanitarias, ¿qué tan factible es eso? Porque como son miles, ¿un país está en esa condición de dar visas humanitarias, de dar una condición de refugio? No tenemos otra alternativa en este momento. Sí tenemos que tener controles, en eso creo que todos estamos de acuerdo, pero no debemos olvidar la parte humana, y una visa humanitaria temporal, mientras se soluciona la parte de trabajo, mientras se soluciona la parte de unidad familiar, yo creo que es lo más recomendable en estos momentos. Si hablamos de soluciones a corto plazo, la visa humanitaria podría ser una alternativa para los países de América Latina, porque es que no es solo Perú, Ecuador, usted va a Centroamérica y ya encuentra también el éxodo venezolano. Entonces esa visa humanitaria puede ser temporal, puede ser a través de carta de los estados americanos, y creo que es necesaria en virtud del respeto de los derechos humanos que deben tener los venezolanos y todos los ciudadanos de América Latina. Entonces sí sería factible. Controles sí, en eso estamos de acuerdo, pero con la parte humanitaria que es vital para que los venezolanos puedan tener una esperanza de vida, una esperanza de trabajo, una esperanza de servicios de salud tristemente lejos de su país, y en estos momentos necesitamos darles la mano. Controles, pero con la mano en el corazón también, Andrea. Daniel, visas humanitarias, ¿eso es factible? Es decir, ahí sí, como decía, no hay ni salud ni educación para tanta gente. ¿Hay la posibilidad de visas humanitarias para tanta gente? Yo considero que, al menos en Colombia, habría que reformar el decreto 1067 del 2015, que establece todas las condiciones por las cuales se otorgan visas, y la resolución 6045 del 2017. Allí se hace muy complejo para una persona en calidad, en primer término, ser reconocido como refugiado. Incluso ni siquiera se establece un lapso. La persona puede hacer una solicitud y pueden pasar años sin obtener una respuesta a su solicitud de reconocimiento como refugiado. El primer paso sería modificar la normativa para hacer más fácil que el migrante pueda ser reconocido en este
caso como refugiado, y modificar algunas normativas que faciliten la integración del migrante. Hay un caso muy específico, que es por lo menos el caso de las convalidaciones de títulos otorgados en el extranjero. Si una persona por lo menos tiene un técnico superior en cualquier cosa en Venezuela y tiene la virtud de trabajar y la vocación de trabajar, pero no logra el reconocimiento de su título en Colombia, eso total lo va a impulsar a la informalidad. Y es lo que todos los estados deben procurar evitar. Creo que Daniel, pero una cosa es la visa humanitaria, Daniel, y otra cosa es la cuestión de refugiados. La visa humanitaria y refugiados, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando, si uno reconoce la condición de urgencia humanitaria de estas personas, está reconociendo que son unos refugiados, ya sea de hecho o de derecho. Lo que sucede es que el trámite de reconocimiento es sumamente largo y la persona hace una solicitud y pueden pasar 2 o 3 años sin que el Estado colombiano le responda. El llamado sería al Estado colombiano para que modifique sus normas y les garantice a estas personas una oportuna respuesta en su proceso de solicitud de Claro, lo pregunto y voy con Rodrigo Varela de la Defensoría del Pueblo Ecuatoriano, porque está negando entonces Ecuador a los venezolanos, Rodrigo, la calificación o la posibilidad de refugio, de refugiados, al exigirles ese pasaporte requerido para turistas y para migrantes regulares. La Ley Orgánica de Movilidad Humana es muy específica y establece un derecho para los ciudadanos suramericanos. Esto se da en un contexto en el que la misma Constitución reconoce la ciudadanía universal. Como ustedes conocen, los derechos son progresivos. El Ecuador ha decidido en su ley orgánica que los ciudadanos suramericanos pueden ingresar al territorio ecuatoriano únicamente presentando el documento que sea reconocido en sus propios estados. Es decir, ingresan presentando la cédula. Y en el caso de venezolanos, también las partidas de nacimiento, porque existe una política en el Estado venezolano de que la cédula no se entrega sino hasta cierta edad. Entonces existen casos de niños y niñas de hasta 9 años de edad que necesitan ingresar y pueden únicamente ingresar con la partida de nacimiento. Por eso es que esta medida es restrictiva, implica una regresión en derechos humanos y es desproporcional, porque no atiende a la seguridad como lo ha manifestado el ministro del Interior. Y es realmente lamentable que el ministro del Interior desconozca lo que establece la Constitución, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y también los estándares internacionales de derechos humanos en relación a este derecho específico de la movilidad humana y del refugio. Rodrigo, ¿dónde queda de todas maneras lo que dicen nuestros otros invitados, el derecho soberano de Ecuador de implementar las medidas migratorias que considere pertinentes para resguardar a su seguridad? Realmente nosotros como Defensoría del Pueblo consideramos que esta no es una cuestión del ejercicio de la soberanía de un Estado. Si vamos por ese sentido, hay que mencionar que realmente el Estado ecuatoriano legisló, emitió primero la Constitución de la República que garantiza la ciudadanía universal y el derecho a la movilidad humana, y posteriormente emite una ley orgánica de movilidad humana donde a los ciudadanos suramericanos se les garantiza de una forma para ingresar al territorio ecuatoriano. Entonces no es una cuestión de soberanía. Si es que fuera una cuestión de soberanía, debieron haber realizado las reformas pertinentes, y eso implicaba cambiar la Constitución, desconocer los instrumentos internacionales de derechos humanos y también cambiar la ley orgánica de movilidad humana. Y eso es regresivo. Lo hacen mediante una decisión que no tiene categoría ni siquiera de ley y que por eso lo que ocasiona es vulnerar la seguridad jurídica del país. Muchos venezolanos les tomó de sorpresa esta medida, a tal punto que nosotros hemos recibido información de nuestras unidades defensoriales en la provincia de Carchi y en la delegación de Sucumbíos, información relacionada a cómo se encuentran una vez que ya se ha implementado esta medida. Incluso conocemos que más de 500 personas se encuentran varadas en la frontera, han salido de Colombia, tienen el sello de salida desde Colombia y en Ecuador no les dejan ingresar. Ellos han solicitado a las autoridades migratorias que revean esta medida, que den una salida humanitaria, porque en este momento no pueden ni ingresar al Estado ecuatoriano, ni tampoco pueden ingresar al Estado colombiano. ¿Por qué? Porque sencillamente para regresar al Estado colombiano, ellos tienen que volver a sellar el ingreso y la salida del Estado ecuatoriano. Esto realmente deja en una inseguridad y esto no implica que deba beneficiarse a un supuesto argumento de soberanía nacional cuando el Estado ecuatoriano es suscriptor de instrumentos internacionales de derechos humanos y lo ha hecho también por ejercicio de la soberanía nacional.
Rodrigo, terrible lo que nos cuenta y en un limbo además, porque ¿hacia dónde van estos migrantes? ¿Dónde se quedan? ¿Cuál es su futuro? Gracias a Rodrigo Varela, el exdirector general tutelar de la Defensoría del Pueblo desde Ecuador, nos acompañaba. Muy amable. Muchas gracias también. Gracias a usted. La pregunta de hoy lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomVenezolanos. Es la siguiente. ¿Usted está de acuerdo con que Perú y Ecuador exijan pasaporte a los migrantes venezolanos? @NTN24Zoom es nuestro Twitter y @AndreBernal26 es mi Twitter. Marilyn dice, los migrantes venezolanos generan un problema social en Colombia, Perú y Ecuador. Mediante el pasaporte se puede tener control en cuanto a seguridad, ayuda humanitaria y sobre todo en darle los derechos que esta gente necesita. Camilo también comenta, obtener el pasaporte es muy difícil. Esto significaría más problemas para salir de Venezuela. Es una condición que genera más crisis social. Y Catalina comenta, totalmente de acuerdo, son muchas las personas que salen de Venezuela. Esto se debe controlar mediante el uso del pasaporte. Hablamos hoy y debatimos la decisión de dos países, sobre todo, Ecuador y Perú, de pedir pasaporte a los venezolanos que ingresan a su nación. Es que esta situación migratoria de los venezolanos, pues no solo le ha generado mucha tensión en esa frontera con Ecuador o la frontera con Perú, sino en la frontera entre Brasil y Venezuela. Este fin de semana fue muy duro para los venezolanos. Un campamento de migrantes venezolanos instalado por la ONU en el estado brasileño de Roraima fue atacado. La agresión se originó por el presunto asalto a un comerciante local a manos de supuestamente de un grupo de venezolanos. Así, de forma violenta fueron arrasados varios campamentos de venezolanos en Pacaraima, frontera con Brasil. Una turba enardecida destrozó las improvisadas carpas en las que vivían los migrantes en medio de las calles de la localidad. Sacaron a la fuerza las pocas pertenencias de los exiliados para luego quemarlas. E incluso utilizaron una excavadora para derrumbar una tarima. En videos de redes sociales quedó registrado el ataque, mientras los locales gritaban consignas en contra de los venezolanos. Pau tá comendo, menino. Estamos expulsando os venezuelanos. É desse jeito agora. Não é só em Mucajaí que tem homem, não. Aqui também nessa porra tem. Entendeu? Se não tem governante, se não tem autoridade por nós vamos fazer a nossa autoridade. ¡Fuera venezolanos de dentro de Pacaraima! Y es que en todo momento los migrantes fueron hostigados por quienes los señalan de ser los responsables del aumento de la inseguridad. Cadê o comandante desse exército traidor? O exército traidor brasileiro. Vamos tirar as barracas. Vamos apagar esse fogo aqui, pessoal. Vamos expulsar. ¡Vamos, pessoal! ¡Ya basta! ¡No aguantamos más! La ira de los habitantes de la zona se desató luego de que en la noche del viernes un grupo de venezolanos habría asaltado y golpeado a un comerciante del municipio. El ejército de Brasil estima que aproximadamente 2.000 venezolanos se encuentran viviendo en la zona. Terrible, qué duro, Oscar, para ese grupo de venezolanos. 1.200 tuvieron que ser reubicados, otros salieron del país. Pero en todo caso, sin querer generalizar como hacían esos brasileños, fuera los venezolanos porque son los que están pues dañando la seguridad, también hay una parte importante de eso, que también llega de todo. Cuando hay una migración como esta, llega de todo a esos países. Y yo pienso que eso es lo que está provocando también, Oscar, un tema que no quiero dejar por fuera en este último bloque, que es la xenofobia. Esos brotes de xenofobia que no podemos decir empiezan porque ya tienen algunos años en la región, pero se ven con mucha más fuerza ahora en países como Perú, donde usted está, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en la misma Colombia. ¿Cómo combatirla? ¿Cómo hacerle frente a eso tan duro que es la xenofobia? Sí, decía Facundo Cabral que hace más ruido una bomba que una caricia, agregaría yo, que millones de caricias, ¿no? Y muchas veces lo que se destaca es lo que un reducido grupo de venezolanos frente al enorme universo de mis connacionales que están diseminados por todo el mundo de manera positiva a diario adelantan. Por eso que lo que hay es que comenzar a proyectar las tantas experiencias positivas, innovadoras, loables que muchos venezolanos en los países donde estamos llegando estamos adelantando. Creo que además hay una tendenciosa, y esto lo digo con total responsabilidad, intencionalidad por parte de las autoridades venezolanas en apostar al descrédito
de la diáspora venezolana, con todo tipo de estrategias que faltarían varios programas para poder explicarla, pero que es una realidad. Muchas veces se cree que los venezolanos vamos a quitarle el trabajo a alguien en los países donde estamos llegando, sin entender que el trabajo se lo puede quitar un venezolano, un griego, un connacional del país donde se encuentre, y que no tiene absolutamente nada que ver con la nacionalidad, sino con la capacidad con la cual alguien pueda desempeñar un cargo laboral en un momento determinado. Por eso que sí creemos importante que el mundo, y muy especialmente en la región, entiendan de que los venezolanos no somos unos sátrapas, que en buena medida somos personas de bien, que queremos hacer las cosas de manera correcta, profesionales, que quieren apostar a entregar lo mejor de sí, su experiencia, su experticia, sus conocimientos, para colocarlo a la orden de los países donde estamos llegando. Y para que tenga una breve idea, cuando se habla de delincuencia, el mismo ministro del Interior peruano hacía mención en que en el Perú solo hay detenidos 72 ciudadanos venezolanos, lo cual representa, Andrea, el 0.018% de la totalidad de los venezolanos que nos encontramos en este país. De los casi 500.000 que han llegado a Perú. Oscar, mil gracias. Edgar, hay una reunión a la que ha llamado Colombia, también apoyada por el secretario de la OEA, el señor Almagro, para enfrentar esta crisis humanitaria, este éxodo masivo regionalmente. ¿Qué puede salir realmente de ahí? Pues, Andrea, como lo comenté ahora, de una reunión de estas puede salir la famosa visa de la que hablábamos ahora, humanitaria. De una reunión de estas pueden salir estrategias para que no miremos el caso venezolano como un caso de invasión a nuestros países, sino como un fenómeno cultural del cual debemos sacar provecho. Es decir, ¿quién no se honra con tener un artista como el director de orquesta Dudamel? ¿O quién no se honra por tener cantantes como han llegado a Colombia, el caso de Giordano? Y hay una gran ola cultural de pensadores, de científicos que están en esa diáspora, y también necesitamos mirar cómo podemos unir fuerzas, cómo podemos vincular al progreso de nuestros países ese talento humano venezolano. Yo creo que las noticias nos llevan a todo esto, nos llevan a ver lo que pasa en Brasil, nos llevan a ver la situación difícil que pasa en Cúcuta, Barranquilla, La Guajira, Cali, pero no le hemos dado esa mirada periodística, Andrea, a esa parte cultural que puede ser un boomerang de beneficio para esa migración venezolana. Entonces yo creo que hay que mirar otros ángulos, dar otras ópticas de lo que es este éxodo y tratar de, ante todo, hablar del humanitario por encima de los problemas sociales que unos pocos están generando a nivel internacional. La pregunta de hoy, para que nuestros televidentes también participen: ¿usted está de acuerdo con que Perú y Ecuador exijan pasaporte a los migrantes venezolanos? El hashtag de hoy es Zoom Venezolanos. Jenny dice: la gente necesita ayuda, no más trabas para tener una mejor vida. No salimos de Venezuela porque queramos, sino porque la situación nos obliga. Felipe: el pasaporte es el documento requerido en todos los países para mantener un control de las personas que ingresan a su territorio. Y Ricardo dice: nosotros no vamos a esos países para generar problemas, solo buscamos una oportunidad de vivir tranquilamente. Esta nueva exigencia nos impide tener una mejor vida. Sin tiempo ya, pero muy agradecida con ustedes, Oscar Pérez, Edgar Alan Niño y Daniel Carvajal, por haber participado hoy en el programa. Hablábamos sobre las decisiones de Ecuador y Perú de exigir pasaporte a los migrantes venezolanos. ¿A dónde va a llevar esto? La conclusión es que es tan desesperada la situación de los venezolanos en Venezuela que eso no va a parar a los migrantes, a los venezolanos, en tratar de buscar una mejor vida. No importa cómo, no importa dónde. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Come on.